Bien, ya vamos a revisar esa información, pero hay noticias importantes a esta hora en el Palacio de la Moneda. El balance que se entrega por parte de las autoridades de salud, habla el ministro Mañalich. Muy buenos días, nos encontramos a 45 días ya desde que empezáramos este brote epidémico en el medio de una pandemia mundial de esta nueva infección de este virus, coronavirus. El desafío sanitario más importante que desde luego ha enfrentado la humanidad, al menos en los últimos 100 años, desde la gripe o influenza española de 1918, 19 y siguientes, porque esta gripe española en realidad duró muchos años. Quiero puntualizar algunos aspectos generales, insistir en algunas ideas para, aunque sean repetidas, tenerlas lo más claro posible entre todos. La primera es que hoy día se publicó en el Diario Oficial del País el reglamento, el decreto que formaliza la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugares donde la persona puede ser contagiada o puede contagiar a otros, incluso cuando tiene muy pocos síntomas, ni siquiera sabe que está contagiando. La mascarilla se usa en esos dos sentidos. Yo potencialmente puedo enfermar a otros, incluso aunque no sé que estoy empezando la infección de coronavirus, y por eso uso la mascarilla para proteger a otros. Y asimismo, voy a un sitio donde hay 10 personas o más, voy a un almacén, un supermercado, y no sé quiénes en verdad pueden contagiarme el virus a mí, entonces lo uso también de protección. El segundo concepto que quisiera reforzar en esta mañana de viernes es el uso del carnet COVID. Yo sé que traté de la mejor manera de explicar esto ayer, pero vuelvo a insistir, el carnet COVID que se entrega a partir del día lunes próximo es un documento en papel, normalmente va a ser un registro en el celular de cada persona, es la forma que preferimos, que va a acreditar que la persona se diagnosticó coronavirus, infección por coronavirus, hace 14 días al menos y no tiene síntomas. En segundo lugar, que la persona pudo haber estado incluso hospitalizada por una infección por COVID, esta enfermedad COVID, y al salir de alta no tenía síntomas, por lo tanto se cuentan 14 días para entregar este documento desde el inicio de los síntomas, y si no se sabe exactamente el inicio de los síntomas, desde que se certificó mediante el examen de PCR que estaba sufriendo esta enfermedad. Para aquellas personas que estuvieron hospitalizadas a causa de COVID y salen con síntomas desde el hospital todavía, tos, secreción, un poco de fiebre, esas personas se les extenderá 7 días más el requisito antes de poder recibir este documento carnet COVID. Y asimismo, todas aquellas personas que estén en el medio de una situación en la que se produce una disminución de las defensas, la posibilidad de fabricar anticuerpos poderosamente, por ejemplo, alguien que está con inmunosupresores, alguien que tiene un cáncer, alguien que usa prednisona en altas dosis, esa persona va a requerir un periodo de 28 días para poder optar a recibir este carnet. Asimismo, tenemos un mundo de personas asintomáticas que han estado en contacto estrecho, incluso pueden haber tenido licencia médica por ser un contacto estrecho de alguien con coronavirus. A esas personas, partiendo por los trabajadores de salud y luego extendiéndolo a otros universos o colectivos, vamos a hacerle exámenes de anticuerpos para identificar si tienen inmunoglobulina G presente, que testifica que esa persona
tuvo la enfermedad incluso sin darse cuenta. Estimamos que eso puede ocurrir incluso en un 50-70% de los casos, que las personas tienen la infección y no lo supieron. Nunca lo vamos a identificar esa situación mediante estos exámenes de anticuerpos, al menos tomados con un lapso mínimo de 7 días desde que la persona, por ejemplo, estuvo en contacto estrecho con alguien con coronavirus. E insisto, el primer objetivo de estos exámenes gratuitos, pagados por el Estado, va a ser los trabajadores de salud, y de ahí vamos a ir extendiendo el universo a otros funcionarios, personas, sobre todo, trabajan. Lo decía al principio, llevamos 45 días desde esta enfermedad, desde que se declaró en Chile, 3 meses y medio desde que partió en el mundo, en China, y lo que hay que comprender con claridad es que esto es un tema que va a ser muy largo. Nosotros vamos a adquirir una suerte de convivencia con este virus, esperamos que con brotes decrecientes de la enfermedad a lo largo de lo que pueden ser muchos años, hasta que aparezca una vacuna contra el coronavirus o la mayoría de la población mundial haya sufrido la infección y curado, y de esa manera esperamos ser inmune a una nueva infección por un virus como este, independiente que si muta, si cambia, efectivamente significa que partimos toda la historia de nuevo. Lo que quiero decir con esto es que no hay que pensar que esto es un pic que termina y la luz al final del túnel está ahí al alcance de la mano, a 2 a 3 meses más. Esto va a ser largo. La influenza del año 2009 fue declarada como pandemia y se terminó como pandemia después de 10 años. Lo mínimo que uno puede estimar para este coronavirus en ausencia de vacuna, insisto, porque la presencia de una vacuna efectiva cambia completamente la situación, pero en ausencia de vacuna es que vamos a tener varios años en que este virus va a estar conviviendo con nosotros, y hay que decirlo con honestidad, es altamente probable que el Chile por o con coronavirus hacia el futuro sea en algo distinto a lo que era antes de la irrupción de esta pandemia en nuestras costumbres, en nuestros saludos, en el uso de la tecnología, en la forma en que educamos, nos educamos unos a otros, en la forma en que nos relacionamos y en la forma también en que nos protegemos y nos cuidamos mutuamente, porque así es, durante este periodo, por largo que sea, nos debemos unos a otros. Muy buenos días. Tal como lo hemos hecho todos los días, vamos a pasar a dar informe de la situación mundial y después de la situación de nuestro país con respecto al coronavirus. ¿Cuál es la situación a nivel mundial? Hoy día, a nivel mundial, hay más de 2.100.000 personas que han sido confirmadas con coronavirus, de las cuales 145.705 han fallecido a este momento. Eso significa que hasta la fecha se han recuperado 550.000 personas, es decir, 550.000 personas hoy día han tenido la enfermedad y están recuperadas, por lo tanto esas personas no van a contagiar y tampoco en este momento los pueden contagiar. La situación a nivel mundial de los distintos países en relación al número de casos que ellos han reportado, cada uno de ellos, es la siguiente. En los Estados Unidos, que lidera con 671.425 casos. Después está España con 184.948. En tercer lugar Italia con 168.000. Posteriormente Francia con 147.000. Y Alemania estaría después con 138.000 casos hasta el momento. La situación en Latinoamérica con respecto al número de personas fallecidas es la siguiente. Brasil tiene 30.891
casos fallecidos, que es lo que ha reportado hasta el momento. México, 6.297 casos. Perú, 12.491. Colombia, 3.233. Y Argentina, 2.669 casos. ¿Cuál es la situación de nuestro país a nivel local? El informe, como todos los días, son los casos reportados hasta las 21 horas del día de ayer. En las últimas 24 horas, hasta el día de ayer, las 21 horas, se registraron 445 nuevas personas confirmadas por COVID-19, lo que nos lleva a un total hasta la fecha de 9.252 personas. Es importante decir que de ellas, hasta el momento, tenemos 5.500 personas que están activas, es decir, que son contagiantes a un tercero. Pero también es importante recalcar y decir que hoy día tenemos 3.621 personas que se han recuperado. Es decir, del total de personas que se han confirmado hasta el momento, un 40% de ellas se han recuperado. Es decir, de cada 10 personas, 4 personas en este momento se han recuperado del coronavirus. Es decir, esas personas no son factibles de ser contagiadas y tampoco son factibles de contagiar a un tercero. Esto es muy importante porque lo que hemos visto es que todos los días aumenta el número de personas que se han ido recuperando y hoy día no son posibles de contagiar y de contagiar a un tercero. Por lo tanto, vamos a ir viendo que este número, todos los días, este número de personas que vamos viendo recuperadas va a ir aumentando. En último lugar, quiero lamentar el fallecimiento durante el día de ayer de 11 personas en las distintas regiones en nuestro país. 3 personas son de la región metropolitana, 3 de ellas de Maule, una de Arica, una de Los Lagos, otra del Ñuble, una de la Araucanía y una persona de la región del Biobío, lo que nos lleva a una cifra total de fallecidos asociados a coronavirus de 116 personas. También tengo que agregar que 8 de ellos estaban con manejo proporcional. Finalmente, quiero comentar 2 anuncios que son importantes. Lo primero es decir que a partir de hoy asumirá la seremía de la región metropolitana la señora Paula Labra. Paula Labra es ingeniero comercial, tiene un diplomado en salud pública y actualmente es la coordinadora nacional de la CONPIN. Paula Labra es quien ha llevado la reforma que hemos tenido a nivel nacional de la CONPIN durante este último año. Quiero también agradecer y muy profundamente a Daniela Sabando. Daniela Sabando es la seremía de la región de O'Higgins y en este periodo asumió la región metropolitana como subrogante durante esta época de pandemia que ha sido un momento difícil. Quiero agradecer profundamente a ella y a su región por haber dado en consideración la posibilidad de tener a Daniela durante este periodo para poder dar respuesta a la pandemia del coronavirus y a los desafíos de la región metropolitana. En último lugar, quiero comentarles que con respecto a la campaña de vacunación de influenza, llevamos un mes de campaña de vacunación. Esta campaña partió el 16 de marzo y en el mes hemos vacunado un 80% de la población de riesgo. De toda esa población de riesgo hemos alcanzado más de un 100% de las personas de los enfermos crónicos, hemos alcanzado casi un 90% de los adultos mayores y también hemos vacunado a un grupo que hemos incorporado que son los transportistas, son los portuarios y vamos a seguir vacunándolos a ellos durante este segundo quincena de abril, que es muy importante a este importante grupo que hemos implementado, hemos agregado como grupo de riesgo para protegerlos porque ellos hoy día están expuestos no solamente a la posibilidad de contagiarse de influenza en el próximo periodo, sino que también del coronavirus.
Quiero dejar al subsecretario de Redes Asistenciales. Muy buenos días. Me voy a referir a la situación acerca de la pandemia de nuestros pacientes que hoy día se encuentran hospitalizados en nuestro sistema integrado COVID-19, también al uso y a la disponibilidad de ventiladores mecánicos en nuestra red desde Arica a Magallanes, en relación también a los testeos que estamos realizando diariamente ya con más de 40 laboratorios a nivel país, y finalmente entregar la cantidad de personal de salud que al día de hoy se encuentra en cuarentena. En relación a la cantidad de pacientes hospitalizados, hoy tenemos 385 pacientes en unidades de cuidados intensivos, de los cuales se encuentran 316 de ellas con ventilación mecánica y 97 de ellas en una situación crítica. Tal como ustedes recordarán, llevamos varios días en torno a 380 pacientes y eso dice directa relación con la cantidad de contagios que también se ha estabilizado. Es decir, mantenemos un número estable de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos y al mismo tiempo están siendo dados de alta o traspasados a una cama de menor complejidad. Eso ha permitido también seguir aumentando nuestra cantidad de ventiladores mecánicos disponibles. Hoy tenemos 579 ventiladores desde Arica a Magallanes, ubicados en cada uno de los establecimientos del país, pero, insisto, dispuestos para atender a cualquier ciudadano. Nosotros podemos trasladar los ventiladores mecánicos o también podemos trasladar a los pacientes en donde estos se encuentren, siempre y cuando las distancias y la condición de salud de este paciente lo permita. En relación a la cantidad de testeos, las últimas 24 horas se realizaron 5.449 exámenes, acumulando 103.873. Y, insisto, esto mantiene una tasa de positividad de un 9%, lo cual nos ubica dentro de América Latina como el país que más exámenes realiza por millón de habitantes, con un número de 5.149. Como lo mencioné anteriormente, hemos aumentado considerablemente nuestra capacidad de testeo. Hoy día, si bien estamos testeando 5.000, 4.000 exámenes diarios, tenemos la posibilidad de llegar hasta 12.000 en caso de ser necesario. En relación al personal de salud, a quien obviamente y diariamente no me voy a cansar de agradecer el trabajo que están realizando, arriesgando su salud y del cual todo ciudadano de nuestro territorio debiese agradecer la enorme labor que están realizando en cada uno de los consultorios y hospitales del país. En relación a todos los trabajadores de salud, tanto del ámbito público como del ámbito privado, al día de hoy hay 727 personas que se encuentran en cuarentena. Hay ya una cantidad importante de funcionarios, de trabajadores de la salud que han terminado sus cuarentenas y han vuelto a trabajar. Y el mejor ejemplo de eso es lo que ha ocurrido en la región del Ñuble, en donde, si ustedes recordarán, tuvimos una cantidad importante de personal contagiado del hospital, y de aquellos ya más de 120 personas ya han transcurrido estos 14 días en comparación con los que actualmente se encuentran en su periodo de cuarentena, que son solo 50. Cedo la palabra para sus preguntas. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar por el tema de los testeos masivos por el tema de los anticuerpos. ¿Cómo van a funcionar? ¿Dónde se van a realizar? ¿Cuándo van a comenzar a hacer? ¿Cuál va a ser el valor? Si es que alguna persona particular se lo va a querer hacer. Recordaba que el ministro decía que lo puede hacer a funcionarios públicos. ¿Eso va a ser gratis? ¿Va a tener algún valor? ¿A quiénes se va a realizar? ¿Las personas particulares lo van a poder realizar? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas particulares
particulares que quisieran realizarlo. ¿Se va a poder realizar, por ejemplo, en esos casos? ¿Qué tan confiable es ese test también, si nos pudiera repetir, ministro? Y si es que, por ejemplo, se señalaba que no se necesita una orden médica, ¿ese va a ser un test solo de salida o también puede ser un test de diagnóstico? Y también si nos pudiera decir, la OMS ha pedido cambiar el tema de referirse a aislamiento social y cambiar por el tema de aislamiento físico. ¿Podríamos tener también esas consideraciones acá en nuestro país? Gracias. Respecto a su importante pregunta, quiero recapitular o recordar que básicamente tenemos delante nuestro 3 tipos de exámenes diferentes para el manejo de coronavirus. El primero es el examen de polimerasa o reacción de polimerasa en cadena, conocido como PCR, que identifica la presencia del virus en una secreción normalmente bronquial, faríngea, y que es el examen de diagnóstico más importante para uso clínico, para decir, esta persona que tengo delante efectivamente está cursando una infección por coronavirus y tiene, por supuesto, también consecuencias epidemiológicas y de salud pública, como ha quedado patente en el examen, en el informe que han rendido recién los 2 subsecretarios. El segundo examen es el examen de antígeno, que es un examen rápido que captura, pesquisa una parte pequeña de la cápside, de la envoltura del virus, que se ha demostrado como un examen muy malo, de muy mala calidad, con muchos errores, falta de precisión y por lo tanto su uso no es recomendable. Me refiero a examen rápido para detectar antígenos. Y el tercero es el examen de anticuerpos, en el cual en la sangre de la persona que presuntamente ha tenido una infección se identifican anticuerpos. El primer anticuerpo que sube rápidamente para la defensa de esta batalla que está dando cada organismo es IgM, y un poco más tardíamente, después del 7º día, 6º día, empieza a subir, y la inmunoglobulina G de gato, si ustedes me permiten para asegurar que se ha entendido la palabra, la letra G, que se eleva y produce memoria. ¿Por cuánto tiempo dura esta memoria? No lo sabemos. Lo que sabemos hasta aquí es que en los primeros casos que hubo en China, la memoria inmunológica sigue presente hasta ahora, 3 meses y medio, 3 meses, y por extensión, dicen los virólogos, del comportamiento de las defensas frente a un virus parecido a este, que fue el virus del SARS del año 2003, podría ocurrir que estas defensas fueran permanentes, pero eso lo va a decir solo el tiempo. Lo que podemos decir es que alguien que tiene anticuerpos contra este virus, SARS-CoV-2, efectivamente, al menos uno podría decir, la probabilidad que se enferme de nuevo de ese virus este año es prácticamente nula, y lo probable, está por verse, es que sea definitivo. Respecto a su valor, el costo, vale decir el test propiamente tal, tiene un costo internacional de $2 por examen. Estamos hablando aproximadamente de 1.600 pesos por examen, sin incluir laboratorio, procesamiento, ningún otro elemento. Y el señor director de FONASA ha procedido a firmar el decreto, que espero esté publicado el día lunes en el diario oficial, vigente por lo tanto el día martes, de codificar este examen, homologándolo a otros exámenes de anticuerpos que se usan para pesquisarse anticuerpos para la rubiola, por ejemplo. Vale decir, no un nuevo código, sino incluir en el mismo código lo que es mucho más simple, que para memoria es el código 0306069, este examen de anticuerpos que va a tener un costo arancelado para FONASA, un precio entre 1.400, 4.900 y 7.800, que es lo que cuestan estos exámenes, insisto, de anticuerpos hoy día en el arancel FONASA. Estos exámenes se van a hacer gratuitamente por el Ministerio de Salud, por la Ceremis, cuando tengan un uso fundamentalmente epidemiológico. Estamos preguntándonos en una
hospital determinado, donde hubo varios casos de coronavirus, como está ocurriendo en Chillán, ya se mencionó, ¿será que todos los funcionarios de la salud, que la mitad, que un tercio, cursaron la enfermedad sin saberlo, a ellos gratuitamente les vamos a hacer el examen de anticuerpos contra coronavirus para poder hacer el manejo epidemiológico? En una localidad que estuvo en cuarentena, cuando levantemos la cuarentena, ¿cuánta gente en realidad está inmunizada? Tenemos que hacer testeo al azar con este examen para determinarlo. Evidentemente, el interés de mucha gente por identificar estos anticuerpos y hacer el examen es muy masivo, y lo que quiero destacar es lo siguiente: no hay ninguna limitación para que se adquiera, se hagan los exámenes autorizados por el Instituto de Salud Pública, porque también ha habido malas experiencias en el mundo con exámenes no validados, autorizados por el Instituto de Salud Pública, que están en la página web del Ministerio de Salud y del Instituto de Salud Pública y se actualizan. Vale decir, si una empresa, o como ocurre ahora, el interés manifiesto de las mutuales de seguridad, protección a sus trabajadores, que quieren hacerlo incluso gratuitamente, a sus trabajadores hacen examen, que lo hagan usando esto, y lo que se exige para entregar el carnet COVID es que haya una información válida a la plataforma EpiVigila del Ministerio de Salud para poder entregar ese documento y no encontrarnos, ¿no es cierto?, que alguien introduce un dato falso y que no es correcto esta identificación. Ministro, faltó lo del término de distanciamiento social por el término de distanciamiento físico. El término distanciamiento social, que en realidad tiene más de 100 años de uso en la jerga de salud pública, evidentemente la tecnología moderna permite reemplazarlo, como usted ha señalado, y así la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, por el término de distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos mecanismos, como los que estamos usando en este mismo momento, para relacionarnos unos con otros a través del teléfono, de medios digitales, videoconferencias. Y aquí hay un llamado, aprovechando este cambio de denominación, un llamado que ya hizo en su momento la subsecretaria Daza a preocuparse de nuestros adultos mayores. Una cuarentena para una persona sola de 80 años o más es algo durísimo. Esta medida se va a mantener por mucho tiempo. Y es por eso que los seres queridos, los hijos, los nietos, aprovechen este cambio de idea entre distanciamiento social a distanciamiento físico para, en definitiva, acercarse a ellos, porque lo que ya estamos viendo es que estas cuarentenas están produciendo un riesgo para la salud mental de las personas, no solo los adultos mayores, de las personas en general, que va a ser un problema muy grave, ya está siendo un problema muy grave del cual vamos a tenernos que hacer cargo, no como sector salud solamente, sino como sociedad en los meses que vienen. Ministro, buen día. Preguntarle si hay alguna autocrítica a su gestión. Esto se lo digo por la carta de alcaldes, más de 50 alcaldes que lo acusan de secretismo respecto a las diferentes actuaciones que están tomando ustedes en la fiscalización, de hermetismo, confrontación. ¿Qué le responde usted a estos alcaldes? Yo creo que los alcaldes, con la mejor intención, están alentando al ministerio que cometamos un delito sancionado gravemente en la Ley de Derechos y Deberes. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, entregar información de las personas que han sido diagnosticadas como positivas para coronavirus. No podemos. Se los entregamos a la Fiscalía porque ellos están autorizados a exigirlos por ley, y así ha sido a través de un oficio del fiscal nacional que nos ha, insisto, impulsado, obligado a entregar estos datos a la Fiscalía, quienes a su vez lo entregan a Carabineros e Investigaciones, para hacer lo que hemos visto que ocurre, que es ver si una persona está cumpliendo y tienen ese registro, ¿no es cierto?, automáticamente.
Más allá del tema de la Ley de Derechos y Deberes iniciada por el expresidente don Ricardo Lagos y promulgada durante el primer gobierno del presidente Piñera, hay dos consideraciones importantísimas que hacer. Si hoy día ya, por el solo hecho de que una persona llega del hospital, es discriminada en su edificio, en su domicilio, se le raya el auto, se le grita violentamente, se le dice que no use los ascensores, es inimaginable lo que puede ocurrir con personas que se identifican como portadoras del coronavirus, cosa que los centros de atención primaria que manejan estos pacientes lo saben. Si hay un médico tratante de una persona en un municipio determinado y sabe la persona que tiene delante, tiene la información y eso le permite tratar a los pacientes en forma adecuada. Y lo segundo es que nosotros queremos pasar a una estrategia de testeo masivo a través del examen de anticuerpos. Esto depende enormemente de la voluntad de las personas de aceptar ser testeadas cuando no han tenido síntomas. Vamos a testearlo a usted para ver desde el punto de vista epidemiológico cuál ha sido la difusión de esta enfermedad. Eso requiere que la persona acceda voluntariamente. Si el secreto que se obliga por ley a mantener respecto al estatus inmunológico de esa persona respecto a coronavirus tuviera algún riesgo de ser violado, las personas no se van a hacer el examen y vamos a perder un instrumento enorme para examinar. De hecho, en estos días hemos tenido, para graficar esto, situaciones muy complejas con población inmigrante irregular o no legalizada, que no hemos podido alcanzarlos, a pesar de que hemos tenido amenazas de brotes en ciertas comunidades, no hemos podido alcanzarlos para que se hagan el examen de PCR. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si me identifican, me van a extraditar del país y tenemos un problema enorme en esas comunidades que no son pocas personas de inmigrantes ilegales que residen en nuestro país y que necesitamos tratarlos, atenderlos y saber cuál es su estado de positividad o negatividad respecto a coronavirus. En ese caso, entonces, ¿no hay una autocrítica de su parte a su gestión y la relación con los alcaldes? Me basta con la crítica de los alcaldes, ¿para qué me va a hacer autocrítica yo además? Hoy la Cámara Nacional de Comercio publicó un protocolo para la reapertura de centros comerciales. Es un protocolo que está con el logo del gobierno. ¿Hay una fecha definida para eso? ¿Y por qué, si ustedes pronostican el pic para fines de abril, comienzos de mayo, ya se está gestionando la reapertura de los centros comerciales? Sabemos que el cierre fue voluntario, pero finalmente la decisión igual está en manos de la autoridad sanitaria, según entendemos. Como ya hemos señalado, en los lugares donde se levantan las cuarentenas, efectivamente los pequeños centros comerciales, en fin, almacenes, pueden empezar a operar y es fundamental que lo hagan para dar a la comunidad los alimentos, surtir de las necesidades que tienen. Y en ese sentido, el reglamento que se publicó hoy día del uso de mascarilla tiene que ver con todas las medidas sanitarias a las que hacemos alusión en el caso de que se reabran estos locales. Respecto a los moles, nosotros, o centros comerciales grandes, hemos hecho recomendaciones sanitarias y cuáles deben respetarse en el caso de que se reabra alguno de estos centros comerciales, pero no reside en nosotros, porque no hemos decretado como Ministerio de Salud su cierre ni su clausura, como se ha señalado es un tema voluntario. Corresponde al Ministerio de Economía llegar a acuerdos con ellos y evidentemente en la medida en que no haya una reaparición de nuevos casos en las comunas o un rebrote de casos en las comunas que han dejado la cuarentena, eso probablemente va a ser posible siempre que se respeten las medidas indicadas en el día de hoy. Buenos días, ministro. Ayer lanzaron la nueva aplicación COVID del gobierno y pese a que en un principio se hablaba de que esta iba a incluir una atención remota a través de videollamadas con profesionales de la salud, finalmente esto no se incluyó. ¿Por qué se terminó por descartar esta plataforma de la aplicación? Se lo pregunto porque en paralelo ya hace casi un mes que está en marcha la nueva plataforma coronavirus del Hospital Digital del Ministerio de Salud
en la que ya están trabajando profesionales de la salud a través de videollamadas, de manera gratuita, con cortos tiempos de espera, están atendiendo y dando orientación a pacientes sobre COVID-19. Si ya está en marcha esta plataforma, ¿por qué no se incluyó en la aplicación y por qué no se ha lanzado tampoco oficialmente esta plataforma del Hospital Digital? La plataforma del gobierno, digamos, de esta aplicación que se ha hecho conocida ayer y va a ser lanzada oficialmente hoy día, tiene un rol fundamentalmente de información general a la comunidad. Cuáles son los síntomas, cuáles son los sitios de vacunación, dónde está mi centro de salud más cercano, a qué cosas debo tener atención, los exámenes, es una explicación general. El hospital digital, por definición, es un lugar de ayuda a los trabajadores de la salud, a los médicos, para interconsulta, para atención de esa naturaleza. Y nuestra célula de atención COVID se dedica fundamentalmente a dar apoyo a quien pregunta desde una unidad hospitalaria lejana, este paciente habrá que intubarlo, habrá que trasladarlo, tenemos que estimar que este examen es positivo, es negativo, de ayuda a los profesionales. Como la demanda que hemos tenido en la plataforma Salud Responde, que históricamente era del orden de 2.000 llamadas diarias y al inicio de esta epidemia llegó a 50.000 llamadas diarias, evidentemente esa plataforma no se hizo suficiente, pero con el correr de los días y fortaleciendo el equipo humano que está ahí detrás, efectivamente a través de la plataforma Salud Responde hay un lugar adecuado, sin necesidad de una videoconferencia, sino contestando por teléfono y haciendo más eficiente este proceso de respuesta a consultas de ciudadanos que están inquietos por alguna situación particular que no aparece respondida adecuadamente en la aplicación general del gobierno que, insisto, se va a dar el puntapié oficial hoy día. Muchas gracias por sus preguntas. Perdón. Buen día, ministro. El protocolo para enviar a una persona a un hostal de cuarentena, a una residencia, ¿cuál es? ¿Es a la primera vez que infringe la cuarentena? Si nos puede explicar un poco más de eso y también preguntarle si es que es efectivo que un gendarme contagiado habría tenido contacto con usted y el ministro de Justicia algunas horas antes de haber sido confirmado como positivo. En primer lugar, en relación al uso de hostales sanitarios, ayer el señor subsecretario dio cuenta de que tenemos una disponibilidad muy masiva a lo largo del país con una ocupación todavía relativamente baja, del orden del 30%, está destinada esencialmente para el cumplimiento de la cuarentena de personas que no tienen la posibilidad de hacer esa cuarentena en su domicilio o que violan la cuarentena. Sin entrar en detalles, tenemos personas de los dos tipos en los distintos hostales sanitarios a lo largo del país. En cada región hay instalaciones dispuestas para esto y en la medida en que haya más fiscalización o otros sitios que se agreguen a estas políticas de cuarentenas por comuna, evidentemente la necesidad por este recinto va a ir aumentando. Y respecto a la segunda pregunta, la valoro enormemente. Quiero recordar, y está en un decreto del Ministerio de Salud, que la preocupación epidemiológica fundamental es lo que entendemos un contacto estrecho. Vale decir, yo porque pasé por la calle y al otro lado había una persona, tengo que irme a cuarentena por ningún motivo. Las personas que tienen que hacer cuarentena preventiva son las que han tenido un contacto estrecho, que quiere decir, estuvieron más de 15 minutos hablando boca a boca sin mascarilla con otra persona que resultó positiva después para coronavirus. O estuvo en un recinto cerrado durante más de 2 horas, no 15 minutos, más de 2 horas, con una persona que resultó positivo. O vive bajo el mismo techo de una persona que, insisto, está positiva para el coronavirus. Ninguna de esas condiciones se cumple. En el caso de los 2 ministros que usted ha citado, se han tomado las precauciones como debe ser. Evidentemente en el penal de Puente Alto hay muchos casos de un brote importante y esas visitas se hacen con toda la responsabilidad de cautela que corresponde
no solo para no infectar la persona que va, sino que no sea un vehículo después de transmisión a otros. Y eso, insisto, es muy importante tomarlo en cuenta porque se ha malentendido a veces que el simple hecho de tener un contacto lejano con alguien que trabajaba en 3 pisos más allá, significa que todo un recinto tiene que irse de cuarentena. Eso es incorrecto. Lo correcto es las condiciones que se han decretado por el Ministerio de Salud para definir lo que se denomina un contacto estrecho. Queremos agradecer de nuevo por su tiempo y paciencia y seguiremos informando con entera transparencia y con todos los datos que disponemos. Hay datos de los que no disponemos y no podemos inventar, de los datos que disponemos a los medios de comunicación y a las distintas mesas con las que nos reunimos. Muchas gracias. Bien, ahí estaban